Muy buenos días, amigos. Este es un programa especial de Sin Guión, porque este es un día especial. El presidente de la República afronta una de sus más severas crisis y parece no estar entendiéndolo de esa manera. Yo quiero empezar este programa por leyéndoles la Constitución, porque estamos discutiendo en este momento si el presidente de la República sigue siendo presidente o se va de la presidencia de la República. Dice el artículo 113 de la Constitución: la presidencia de la República vaca por muerte del presidente de la República, su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso, aceptación de su renuncia por el Congreso, salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado, y por destitución tras haber sido sancionado por algunas de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución, que en este caso no aplica. Es decir, el presidente de la República vaca por su propia muerte, por su permanente incapacidad física o moral declarada por el Congreso o por una renuncia aceptada por el Congreso. Y de eso estamos hablando. ¿Cuál es la acusación que hay contra el presidente de la República hoy? El día de ayer, la señora Rosa María Bartra, presidenta de la Comisión Lavallato, convocó a una conferencia de prensa en la cual presentó información remitida por Odebrecht, la oficina de Odebrecht en el Perú, respecto a pagos efectuados al señor Pedro Pablo Kuczynski o a compañías vinculadas a él. Esa información no había sido revelada antes por Odebrecht, pero ahora sí la ha revelado. ¿Y de qué se trata? Se trata, en términos muy sencillos, de determinar si el presidente de la República recibió, cuando era ministro del gobierno de Toledo, pagos de Odebrecht. La acusación es grave, porque si un ministro de Estado recibe pagos de un proveedor del Estado, está cometiendo cohecho o colusión, que son delitos graves en el Código Penal. Acá no estamos hablando de una mera omisión, estamos hablando de una situación gravísima. La segunda acusación contra el presidente es mentir sobre su relación con Odebrecht. Él afirmó reiteradamente que no tenía relación alguna con esa empresa ni con otra empresa constructora brasilera. El día sábado pasado, en una entrevista con RPP, reconoció que sí tenía relación con un fondo de inversión que se creó justamente para invertir en Olmos. El fondo de inversión lo crea él y dije tuvo una relación, una asesoría financiera a H2O Olmos. Eso lo reconoció el sábado pasado. Sin embargo, la información de ayer es más grave. Él ha negado toda vinculación con First Capital. First Capital pertenece a su ex socio, el señor Sepúlveda. Lo dijo en el 2011 en una entrevista a Emilio Camacho publicada en La República. Sin embargo, esa empresa cobró más o menos $4 millones de Odebrecht. Supongamos que efectivamente ya no pertenece o dejó de pertenecer a Pedro Pablo Kuczynski. Pero Westfield Capital es una empresa creada por él, declarada por él en su declaración jurada en el Perú como empresa unipersonal. Westfield llega a cobrar más de $780.000 a Odebrecht. Los primeros 80, digamos, como gastos que se realizan entre el año 2004 y 2006. Pero los 700.000 en dos partes, ¿no es cierto?, se cobran en el 2007. Si el presidente no le da contexto a esta información, lo que parece ser es que ha cobrado plata siendo ministro, o apenas dejó de serlo, de una empresa seriamente cuestionada por su propia autodeclaración de corrupción ante el mundo entero. Entonces, si hay esa acusación tan grave, ¿cuál debe ser la reacción inmediata de un presidente de la República? Salir a desmentirla, darle contexto, establecer una línea del tiempo, establecer cuándo fue ministro, la primera vez con Toledo, cuándo volvió a hacerlo la segunda vez, qué pasó en el intermedio, por qué prestó servicios, qué servicios prestó. ¿Y qué hizo el presidente anoche? Nos dedicó 2 minutos, primero de un audio grabado que salió por RPP y luego ya con imágenes, a decirnos que ahora sí iba a ir a la Comisión Lavallato, cuando esa jamás ha sido la pregunta. La pregunta es, ¿recibió dinero de Odebrecht siendo ministro, sí o no? En este brevísimo mensaje, él dice que jamás ha favorecido a una empresa, siendo funcionario del Estado. Pero tiene que explicar qué son estos pagos. No se reunió con su bancada anoche y aparentemente lo está haciendo esta mañana. Sus propios congresistas no saben qué decir. Esa es la situación. Frente Amplio ha pedido, obviamente, la vacancia y está presentando una
moción en ese sentido. Frente Amplio de Marco Arana, 10 congresistas. Los fujimoristas le han pedido que renuncie. No han dicho que lo van a vacar, han pedido que renuncie. En términos jurídicos, eso no está en la Constitución, está en una resolución del Tribunal Constitucional que se necesita para vacar al presidente por incapacidad moral. Se necesitan 87 votos y un motivo. El motivo está, si es que el presidente no lo explica. Y los 87 votos dicen que están. 10 de Frente Amplio, que presenta la moción, 72 del Fujimorismo, porque Jenny Vilcatoma se uniría, evidentemente, de ahí tenemos 82, faltan 5 para llegar a los 87, y 5 tiene el APRA. Si el APRA vota a favor de la vacancia, el presidente quedaría vacado. Esto no va a suceder hoy, pero puede suceder mañana o pasado. Hay ciertas velocidades políticas que parece que el presidente de la República no entiende. Recuerden ustedes a Valentín Paniagua, cuando Nicolás Lucar lo acusó de un hecho falso. Él inmediatamente respondió y así conjuró una conspiración para derrocarlo. En este caso, si el presidente no habla hoy y va a esperar una reunión con los miembros de la Comisión Lavallato, está demostrando nuevamente, y lo ha demostrado muchas veces, que no tiene ninguna capacidad política para responder a una acusación gravísima como esta. No es grave, gravísima. Porque una cosa es mentir a una comisión y decir que no trabajaste para Odebrecht cuando sí trabajaste para Odebrecht. Eso, mentir es delito, por haber trabajado para Odebrecht no es delito. Y otra cosa muy distinta es que se envía un papel de Odebrecht, evidentemente con un interés detrás, a la Comisión Lavallato diciendo que has recibido dinero cuando eras ministro. Eso es muy diferente. Muy, pero muy diferente. La reacción, por tanto, del gobierno ha sido pésima. Pésima, no desmienten nada, no dan contexto a nada, no se reúnen con su bancada, dan un mensaje de 2 minutos insuficiente, absolutamente falto de contenido, y hoy veremos si se reúne o no y cuándo con la Comisión Lavallato. Hay varios escenarios en esto, además hay que decirlo. El primero es que el presidente renuncie, cosa que veo muy difícil, pero si así lo hiciera, tenemos otros artículos en la Constitución que les quiero leer. Y vamos a explicarles qué dice el artículo 115. Por impedimento temporal o permanente, este sería el caso del presidente de la República, asume sus funciones el primer vicepresidente, es decir, el señor Vizcarra. En defecto de este, el segundo vicepresidente, es decir, la señora Arauz. Por impedimento de ambos, el presidente del Congreso, es decir, el señor Galarreta. Si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones. Es decir, si el señor Vizcarra se queda en la presidencia de la República o la señora Arauz se quedan en la presidencia de la República, completan el mandato hasta el 2021. Pero si ambos renuncian, hay que convocar elecciones generales. ¿Y cuándo asumiría el presidente de la República? El 28 de julio del próximo año, porque así lo dice la Constitución, artículo 116. El presidente de la República presenta juramento de ley y asume el cargo ante el Congreso el 28 de julio del año en que se realiza la elección. Solo gobernaría 3 años. La reelección está prohibida en el Perú. ¿Quién de los políticos que podrían competir quieren ser presidentes 3 años y no reelegirse? ¿Buscarían una modificación constitucional para gobernar 8? Sería un escándalo. Hay toda una discusión política sobre a quién convienen elecciones en abril del próximo año. Probablemente a nadie. A estas alturas a nadie. A los 6 meses de gobierno probablemente Keiko Fujimori hubiera aspirado a eso, pero hoy es demasiado tarde. Por lo tanto, así se entiende, que el fujimorismo pide una renuncia para negociar la permanencia probable de Vizcarra. ¿Querrá el señor Martín Vizcarra ser presidente de la República? ¿O querrá Keiko Fujimori que sea presidente de la República? ¿O más bien querrá patear el tablero y que tengamos nuevas elecciones con alguien que sea presidente por 3 años? La situación es muy compleja y muy difícil. Todos los grupos políticos se están reuniendo a discutirla. Pero el primero que tiene que salir a decir qué está pasando es el propio presidente de la República, que no está cumpliendo con su deber constitucional de representar a la nación. Se está escondiendo. Tiene que salir a explicar qué es esto. Yo sigo creyendo que Pedro Pablo Kuczynski en la segunda vuelta es una mejor opción que Keiko Fujimori.
Y lo repito hoy, porque Keiko Fujimori representaba y representa el autoritarismo, la prepotencia y el asalto al poder. De la misma manera en que está sucediendo todo lo que está sucediendo con el presidente de la República, se está por atacar al Tribunal Constitucional, como lo expliqué ayer, para conseguir un indulto, un habeas corpus favorable a Alberto Fujimori, treparlo en un avión y mandarlo a Tokio. Y con eso completar, ¿no es cierto?, la liquidación de los problemas de Keiko Fujimori, que no terminan aquí, porque Keiko Fujimori también tiene que afrontar una situación con Odebrecht que está siendo investigada. Y Odebrecht ha soltado esta información no porque nos quiera mucho y quiera que se sepa la verdad ante todo, sino porque tiene un interés clarísimo, que se derogue el decreto supremo 00303 aprobado por este gobierno que congeló sus activos en el Perú. Esa es la situación. Todos tienen un interés, hay que hacerlo explícito. Pero reitero, el presidente de la República tiene la obligación de contarle al Perú entero qué cosa es esto. Y el Perú podrá censurarlo por su conducta, pero es el Congreso el que tiene que asumir la responsabilidad de decidir si lo vaca o no. Yo no creo que el presidente deba renunciar. Yo creo que el Congreso, si así lo decide, tiene que vacarlo para que quede constancia de qué fuerzas políticas fueron las que sacaron al presidente de la República y qué decisión se tomó para ver si permanecen en sus cargos Mercedes Araoz y Martín Vizcarra. Lamentablemente el tiempo es corto, pero mañana seguimos. Compartan este video. Nos vemos. Adiós.